Creo que al escoger un smartphone, todos nos fijamos en algo muy importante, el precio. Y es que este es uno de los factores más relevantes a la hora de decidir si comprar o no un teléfono. Pero hay algunos dispositivos que, a pesar de tener un precio bastante elevado, sus características no lograban reflejarlo, siendo un total desperdicio de dinero. Es por esto que hoy repasaremos algunos de ellos, teléfonos que realmente no valían para nada el precio que pagabas por él. LG V20. Hace poco hablé del LG V10 en el canal, y es que es un teléfono que con el lanzamiento de la Dynamic Island de Apple ha dado mucho de qué hablar, principalmente porque muchos argumentan que Apple le copió a LG en este aspecto, que personalmente creo que no es así, pero bueno, esa es otra historia. El caso es que a muchas personas les gustó este dispositivo, tal es así que LG decidió lanzar una segunda versión del mismo, anunciando el LG V20 en el año 2016. La mejora más notoria estaría en el apartado fotográfico, donde en lugar de tener tan solo un sensor como en la generación anterior, esta vez contaba con uno más que sería un gran angular de 8 megapíxeles, mientras que el sensor principal sería el mismo. Pero fuera de esto, no habían muchos más cambios para bien, tan solo la mejora del procesador, e incluso tenía un sensor menos en la cámara frontal. Pero donde muchas personas no estuvieron de acuerdo fue en el diseño, y es que lo que más le gustó al público del V10 era el diseño tan elegante de la parte trasera, que pese a ser realmente plástico, no lo parecía para nada, teniendo una textura bastante agradable tanto al tacto como a la vista. Pues en esta segunda versión quisieron cambiar este diseño tan querido para mejorar el material, implementando ahora el aluminio, un material que sin duda es más resistente y duradero que el plástico, pero perdía mucho en diseño, donde ahora parecía simplemente un teléfono más. Además, lo que lo diferenciaba, que era su pantalla secundaria, no terminaba de convencer completamente. En la práctica, no era lo más útil del mundo tener una mini pantalla encima. Incluso personalmente, creo que era un espacio perdido donde LG podría haber metido más pantalla, lo que hubiera sido más beneficioso para el dispositivo. Por otro lado, ni siquiera mejoraron un aspecto donde todavía tenían gran margen de mejora, la pantalla, donde si bien ya el V10 contaba con una buena resolución de 1440p, su panel todavía era un IPS LCD, que no era el mejor del mercado. Podrían haber implementado una pantalla AMOLED o OLED, pero decidieron no hacerlo, por lo que realmente no habían mejoras significativas entre un modelo y otro. Lo malo es que esto no se reflejaba en el precio, donde LG decidió aumentarle $100 al precio de la generación pasada, quedándose con un precio de $800. Este era bastante desorbitado, considerando que un gama alta en el año 2016 no solía llegar a ese valor. De hecho, era el gama alta más caro en su momento y la realidad es que estaba bastante lejos de ser el mejor dispositivo del mercado. Puedes estar de acuerdo o no en que su pantalla secundaria no es muy útil, pero pagar tanto por un teléfono que ni siquiera es el mejor, creo que realmente no era una buena decisión a tomar. Microsoft Surface Duo. El paso de Microsoft en el mercado de los smartphones no ha sido precisamente brillante. De hecho, ha sido todo lo contrario. Tras el fracaso con el Windows Phone, la relación de Microsoft con los smartphones no es la más favorable. Sin embargo, lo intentaron nuevamente con un producto bastante diferente, el Microsoft Surface Duo, lanzado en 2020. Este dispositivo se sitúa en una categoría híbrida entre smartphone y tablet, con el objetivo de ser una máquina de productividad, aunque no logró cumplir con las expectativas. Está compuesto por dos pantallas de 5.6 pulgadas unidas por una bisagra, lo que permite que el dispositivo se abra y cierre como un libro. El diseño es atractivo y se siente premium, con un acabado en vidrio que le aporta un toque sofisticado. Sin embargo, cuando está cerrado, resulta bastante grueso y puede ser incómodo de llevar en el bolsillo. Al abrirlo, se obtiene una pantalla combinada de 8.1 pulgadas, ideal para la productividad, ya que puedes tener dos aplicaciones abiertas simultáneamente en cada pantalla, algo que Microsoft promovió como una de las características principales de este dispositivo. Pero aquí aparecen los problemas. La bisagra visible entre las pantallas interrumpe la continuidad visual y puede ser molesta al intentar usar una sola aplicación en ambas pantallas. Tener una bisagra en medio de las dos pantallas parece absurdo en la actualidad, especialmente cuando existen teléfonos plegables que logran lo que Microsoft intentaba, con un diseño mucho más funcional y futurista. En cuanto a la apariencia del dispositivo, la parte trasera no tiene un mal diseño, pero el interior es indefendible. No solo la bisagra arruina el diseño, sino que los bordes del dispositivo eran enormes, como si fueran de hace unos 4 años, partiendo desde ese año, cuando todavía no se hacía tanto énfasis en tener bordes mínimos. En 2020 no es aceptable que un teléfono tenga bordes tan grandes. Además, la capacidad de la batería era bastante limitada, con solo 3500 mAh, que para un teléfono convencional sería insuficiente, pero con dos pantallas el rendimiento era aún peor. Y eso no es todo, el precio era impresionante, costando nada menos que $1.400. Simplemente no puedes salir al mercado con un producto así y venderlo a un precio tan elevado. Por ese precio puedes comprar productos muchísimo más pulidos que este, es algo absurdo. BlackBerry Classic.
Como ya he comentado en varias ocasiones, BlackBerry fue una empresa líder en el mercado de smartphones, que lamentablemente por aferrarse a su teclado y a su software no pudo llegar más lejos, contando con múltiples intentos de competir con sus propias tecnologías. Pues era el año 2014 y BlackBerry seguía insistiendo con su teclado físico, a pesar de que ya estaba bastante claro que la sociedad ya se había acostumbrado 100% a un teclado táctil. Se apostó por un diseño inspirado en el BlackBerry Bold, un dispositivo que había sido un éxito en el momento de su lanzamiento. Con esta decisión se intentaba llamar la atención de aquellos fanáticos de su teclado QWERTY, que aunque no eran muchos, todavía había uno que otro. De hecho, por eso el nombre de Classic. Estaban intentando ser algo clásico y parecido a lo que se solía ver de BlackBerry en sus mejores años. Mantenía todavía un icónico panel de navegación en el que podíamos encontrar un pad direccional, que servía para poder interactuar con el sistema, aunque en esta ocasión la pantalla, a diferencia de los clásicos modelos de BlackBerry, ya era táctil, por lo que manejar el sistema mediante este pad direccional ya no era la única opción, siendo ahora bastante más polivalente en su uso. La pantalla era una IPS de 3.5 pulgadas con una resolución de 720p, pantalla que si bien era bastante pequeña y no tenía una gran calidad, tenía lo necesario para el uso que podía tener un dispositivo así. Eso sí, al ser un dispositivo enfocado en un diseño clásico, su sistema operativo también lo era, contando con un BlackBerry 10, un sistema operativo muchísimo más limitado que lo que podían ser Android u iOS, siendo realmente inferior a cualquiera de estos dos. El principal problema era la falta de aplicaciones populares, aplicaciones que para el 2014 ya eran básicas para la mayoría de los consumidores. Eso sí, BlackBerry solía destacar en la seguridad, y este dispositivo no era la excepción. Este sistema era mucho más seguro que el resto, era algo en lo que no podían ganarle. Se podía decir que era la especialidad de la casa, pero por todo esto se podría esperar que tuviera un precio acorde a las capacidades de un teléfono así, teniendo en cuenta las grandes limitaciones que suponía contar con un dispositivo de este estilo en 2014. Lamentablemente, el precio era una locura. Estaba disponible por $500, un precio que era simplemente inaceptable para un teléfono así. Por $500 podías comprarte teléfonos como el Moto X de segunda generación, o incluso con menos dinero podías comprarte un OnePlus One, teléfonos que sin duda iban a tener mejores capacidades que el BlackBerry Classic. Si bien llegó a vender algunas unidades, estuvo muy lejos de ser un éxito, y es que es obvio, no puedes salir al mercado con un teléfono tan limitado a un precio tan alto. Este BlackBerry Classic estaba totalmente destinado al fracaso. Nokia 8 Sirocco. Creo que a estas alturas todos conocemos a Nokia, un fabricante que ha tenido la posibilidad de probar que se siente estar en la cima del mundo de los smartphones, pero que lamentablemente también ha probado la sensación de estar en lo más bajo. A pesar de esto, ha intentado algunas veces volver a destacar como lo hacía en años anteriores, y este es uno de esos intentos, aunque realmente no salió muy bien que digamos. Se lanzó el Nokia 8 Sirocco en el año 2018, y la verdad es que en un inicio no pintaba para nada mal. Su diseño era bastante diferente que el resto, algo parecido al S6 Edge de unos cuantos años atrás, con unos bordes curvos muy prominentes, lo que a algunos le puede gustar por su aspecto futurista, pero que a muchos otros no les gusta por los posibles toques fantasma o por los reflejos que generan en la pantalla. Su parte trasera también me parece atractiva. Sinceramente, tiene un diseño bastante elegante a mi parecer. Sin duda, se esforzaron en que sea lo más premium posible. Otro apartado en el que destacaba era en su pantalla, donde podíamos encontrar un panel PIO-LED de gran calidad, junto con una resolución de 1440p, por lo que en este apartado ibas a tener una buena experiencia, a menos que no te gustaran las pantallas curvas. Si hablamos de la batería, un poco más de lo mismo, contaba con 3250 mAh de capacidad, que si bien no era una locura, tampoco es que desentonara mucho si lo comparábamos con sus rivales, teniendo además una carga rápida de 18 watts. Pero es aquí donde llegamos a lo más criticable del teléfono, y es que por alguna extraña razón, Nokia decidió no colocar en su interior el mejor procesador de Snapdragon de ese año, el 845, a pesar de estar enfocado en el mercado de gama alta, donde sus competidores directos usaban todos este procesador. Se apostó por el Snapdragon de hace un año atrás, el 835, que si bien no era todavía un procesador que diera un mal rendimiento en su momento, tampoco era lo mejor, que es lo que usualmente se pide si se trata de un gama alta de un año actual. Esto fue muy criticado en su momento, ya que se supone que este dispositivo era el intento de Nokia de volver a destacar, y salir al mercado con algo así no era lo adecuado. Se podría entender si tuviera un precio un poco reducido, pero esto no era así, sino que todo lo contrario. Costaba más que teléfonos con mejores características que él, estaba disponible por $800, un precio bastante elevado teniendo en cuenta que teníamos disponibles teléfonos como el S9, que era mejor en casi todos los aspectos por $70 menos, que además ofrecía más actualizaciones que la que podía dar Nokia. Esta fue la principal razón de que este modelo no vendiera muchas unidades, y es que realmente no valía para nada la pena. Habían muchas mejores opciones que este a un mucho mejor precio, no solo el S9 que mencioné. Lamentablemente, Nokia no pudo resurgir como lo tenía planeado con este teléfono, que tendría sin lugar a dudas muchas más críticas que elogios.
Samsung Galaxy Mega. Samsung ha realizado un excelente trabajo durante muchos años con las pantallas de sus dispositivos, incluyendo televisores, monitores y teléfonos. Una de las grandes obras maestras de la compañía surcoreana fue el desarrollo de la línea Note. El lanzamiento de esta serie de teléfonos marcó un antes y un después en el tamaño de los smartphones, aunque siempre han enfrentado una desventaja: su alto precio. Por esta razón, en 2013, Samsung decidió experimentar con un teléfono de tamaño similar al del Note, pero a un precio más asequible, dando lugar al Galaxy Mega. Este dispositivo se presentó en dos versiones, una de 5.8 pulgadas, que era prácticamente del mismo tamaño que el Note 3 de ese año, y otra más grande, alcanzando la impresionante cifra de 6.3 pulgadas, lo que representaba una pantalla enorme para los estándares de ese momento. Para darte una idea de su tamaño en comparación con otros teléfonos de la época, el iPhone de 2013 solo tenía una pantalla de 4 pulgadas y el S4 alcanzaba las 5, por lo que resultaba evidente que nadie estaba acostumbrado a teléfonos de tales dimensiones. Sin embargo, no contaba con las mismas especificaciones que el Galaxy Note 3, tenía algunos recortes que permitían disfrutar de una pantalla tan amplia a un precio algo más reducido. Lo más destacable fue la diferencia en la calidad de la pantalla en relación con la gama Note. Uno podría pensar que al intentar ofrecer una experiencia similar, al menos la pantalla sería comparable, pero no fue así. Mientras que todos los modelos Note tenían pantalla Super AMOLED, el Galaxy Mega contaba con una pantalla TFT en el modelo de 5.8 pulgadas y un LCD en el de mayor tamaño. Pero no solo varió en el tipo de panel, la resolución también era inferior, alcanzando solo los 720p, a diferencia de los Note, que ya ofrecían pantallas de 1080. En general, todas las especificaciones eran peores, desde la cámara hasta el procesador, que era de gama media, muy distinto al que poseía el Note. Lo único aceptable en cuanto a especificaciones era la batería, que al ser tan grande ofrecía una buena capacidad. Uno podría pensar que la reducción en el precio sería considerable, pero la diferencia entre el modelo de tamaño similar al Note era de solo $200, mientras que la variante más grande tenía una diferencia de apenas $100. Por supuesto, debido a esta pequeña diferencia de precio, no valía la pena adquirir un teléfono así. Habían muchas otras opciones en el mercado que resultaban ser mucho mejores que el Galaxy Mega. Aunque la idea era interesante, no se ejecutó de la mejor manera. Es decir, ni siquiera podías disfrutar de la experiencia completa del Note, ya que solo tendrías el mismo tamaño de pantalla, pero carecerías del S Pen. Tal vez, a un precio más razonable, hubiera sido una mejor opción a considerar. Xperia XZ2. Sony es un fabricante que tiene una gran cantidad de fanáticos alrededor de todo el mundo, sobre todo por los teléfonos que sacaron hace unos cuantos años, teléfonos que seguían más o menos un diseño bastante parecido. Este diseño era bastante cuadrado y elegante, siendo en mi opinión uno de los más bonitos en su época. En 2018, Sony quiso dar un cambio en su diseño, que si bien no era un cambio muy radical que digamos, sí era una diferencia apreciable. Luego de tantos años de ser en gran parte cuadrados, este teléfono tendría una parte trasera bastante más curvada, lo que puede gustarte o no en cuestión de diseño, pero era mucho más cómodo a la hora de sostenerlo. La posición de la cámara también cambiaría, pasando de estar en la esquina superior izquierda a estar prácticamente en el medio, junto al sensor de huellas dactilares. Este cambio sorprendió bastante ya que el fabricante japonés ya llevaba muchos años con el mismo diseño, y se podría decir que ya habían diseñado una especie de identidad de marca alrededor de su diseño cuadrado. Obviamente, este teléfono apuntaba directamente al mercado de gama alta, aunque realmente tenía algunos aspectos donde cojeaba un poco. Por ejemplo, su pantalla ni era AMOLED u OLED ni llegaba a 1440p de resolución, cuando la mayoría de su competencia ya tenía características de este nivel, por lo que este XZ2 se quedaba un poco atrás en este aspecto. Lo mismo pasaba en la cámara frontal, donde contaba con un sensor de tan solo 5 megapíxeles, que para el 2018 ya empezaba a quedarse corto. Donde sí destacaba era en su sensor principal, donde contaba con un sensor de 19 megapíxeles, que además de contar con gran cantidad de los mismos, tenía una calidad realmente sorprendente, colocándose como uno de los mejores del momento. Pero aunque era un excelente teléfono, como dije antes, había aspectos donde le faltaba pulir un poco. Esto no se podía ver en su precio, el cual era de $1000, que para el 2018 era un precio increíblemente elevado, que solo sobrepasaba el iPhone XS Max, que era bastante superior a este dispositivo. Realmente no valía la pena pagar tanto dinero por un dispositivo con estas características, aunque tampoco ibas a tener algún problema si lo comprabas, simplemente no era la mejor decisión a tomar. Galaxy A80. Era el año 2019 y todos los fabricantes buscaban minimizar el marco de la pantalla, intentando maximizar el tamaño de la pantalla en el mismo espacio del teléfono. Samsung siempre ha estado a la vanguardia de la innovación, buscando soluciones creativas a los desafíos que se le presentaban. Así fue como nació este curioso teléfono con una característica muy peculiar y llamativa, la cámara giratoria. No podían arriesgarse a incluir una función tan novedosa en sus dispositivos de gama alta, así que decidieron implementarla en uno de gama media. Su funcionamiento era el siguiente: al abrir la aplicación de cámara, el módulo completo de la parte trasera giraba para permitir tomar selfies, y al presionar el botón para girar la cámara, el módulo regresaba a su posición original para poder tomar fotos de manera común.
Este sistema de cámaras giratorias parecía tener mucho sentido y en un principio fue bien recibido por el público, ya que no solo ahorraba espacio en la pantalla, sino que permitía hacerse selfies con la cámara principal mientras te podías ver en la pantalla. La pantalla lucía muy bonita, ya que carecía de agujeros y casi no tenía bordes, aprovechando al máximo el espacio disponible. Sin embargo, todo se complicó debido a dos problemas: el precio y la reparación del sistema. Samsung fijó un precio muy elevado para este dispositivo, cercano a los 700 euros, lo que era bastante alto para un teléfono de gama media. Costaba casi lo mismo que varios modelos de gama alta del momento, y evidentemente sus especificaciones técnicas eran muy inferiores, ya que solo se estaba pagando más por el sistema giratorio. Además, este sistema fue el que eventualmente causó muchos problemas con el teléfono. Con el tiempo, los usuarios que adquirieron el A80 reportaron fallos en el sistema giratorio, ya sea porque no giraba o porque se quedaba atascado. Lo peor no era que se dañara, sino que los repuestos para este eran demasiado costosos, haciendo que no valiera la pena repararlo. Samsung nunca más introdujo algo similar, optando por un orificio en la pantalla para colocar la cámara en sus demás teléfonos y enfocándose en mejorar otros aspectos del mismo. Si te gustó el video, no te olvides de suscribirte para más. Soy tu tío Tecno y nos vemos en el próximo video.